Imagine que alguien muy querido le da un regalo, pero de pronto una persona se lo pide y lo empieza a envolver una y otra vez. Lo empieza a envolver tanto que ahora este regalo ya no se sabe qué es y ahora es difícil de usar. Ese regalo ahora se ha vuelto complicado de usar. ¿Por qué? Porque alguien más lo envolvió en un papel que no necesitaba. Algo parecido, hermanos, así ocurrió con el día sábado. Ese fue un regalo para el hombre, para dedicarlo a Jehová y descansar. Sin embargo, los líderes religiosos lo envolvieron una y otra vez en reglas humanas que lo hicieron imposible de entender. Tristemente, una provisión amorosa que Jehová dio para el hombre se convirtió en algo que lo alejaba de él. Por ello, al comenzar su ministerio, en 3 ocasiones, Jesucristo mostró el verdadero propósito del sábado al permitir hacer el bien y poder sanar a otros. En este discurso vamos a analizar 3 importantes preguntas. Primero, ¿cómo influyó en los cristianos del siglo I lo que Jesús enseñó sobre el sábado? Segundo, ¿cómo puede influir en nosotros hoy en día? Y tercero, ¿por qué es Jesucristo el Señor del sábado? Imagínense la siguiente escena. La acabamos de ver en la película que se reprodujo esta mañana. Jesús acaba de curar a un hombre que lleva 38 años enfermo y lo hizo en sábado. Pero ahora los líderes religiosos, en lugar de alegrarse por aquel milagro, porque se sanó ese hombre, empezaron a criticarlo por trabajar ese día. Sin embargo, Jesucristo dio una respuesta interesante. Veamos lo que Jesucristo les dijo a estos líderes judíos. Vayamos al Evangelio según Juan, el capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17. Dice, pero Jesucristo, Él les contestaba, mi Padre hasta ahora sigue trabajando y yo también sigo trabajando. Jesús estaba diciendo en pocas palabras, mi Padre y yo estamos trabajando en la misma labor. Mi Padre ha descansado, pero no se ha significado que Él esté inactivo totalmente, sino que esto significó el fin de sus obras creativas. Pero Jesucristo estaba diciendo también, si mi Padre está trabajando, yo también puedo trabajar, incluso en día sábado. ¿Cómo influyó esto en los cristianos del siglo I? Los cristianos del siglo I apoyaron y entendieron el propósito de Dios para aprovechar cualquier oportunidad que tuvieran para predicar y hacer el bien, incluso en día sábado. ¿Cómo influye en nosotros hoy en día esto? De igual manera, nosotros también aprovechamos toda oportunidad para apoyar el propósito de Jehová. Por ejemplo, predicamos con frecuencia, le predicamos a cualquier gente en cualquier lugar. No tenemos temor, sino que más bien mantenemos la obra del reino en primer lugar en nuestras vidas. Por ello Jesucristo dijo, lo que quiero es compasión, no sacrificios. Cuando los fariseos criticaron a Jesús porque sus discípulos estaban arrancando espigas de grano cuando atravesaban un campo, Jesucristo citó 3 relatos bíblicos que destacan cómo debe aplicarse la ley del sábado. Le citó principalmente cuando David y los hombres estaban cansados y estos comieron del pan de la presentación. ¿Por qué Jehová no condenó a David y sus hombres por comerlos, cuando este pan solamente debían comerlo los sacerdotes? Bueno, porque Jehová vio más allá que esto. Tenían necesidad de comer. Así que estos hombres tenían hambre. Era una necesidad que se tenía que abastecer. Así que Jesús razona y les dice, si Jehová fue misericordioso con David, ¿cómo pueden culpar a estos hombres cuando solamente tienen hambre? El segundo relato que Jesús le cita es cuando los sacerdotes trabajaban en el templo en día sábado. Y Jesucristo apela a algo que aquellos hombres conocían, la ley. Y les dijo, aquellos hombres trabajaban en día sábado
porque se necesitaban sus servicios. Nadie los acusaba de violar la ley del sábado. Ese trabajo estaba relacionado con la adoración verdadera. Y finalmente Jesús cita el relato de Oseas capítulo 6, versículo 6. Y esto le hace ver algo que necesitaban mostrar. Vean ustedes lo que menciona ahí, la respuesta que les da ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 7. Y esta es la respuesta que da Jesucristo. Si hubieran entendido qué significan las palabras, lo que quiero es compasión, no sacrificios, no habrían condenado a los que no son culpables. Jesucristo aquí les da una seria lección que con estas palabras los fariseos entendían bien. Les dijo, ustedes conocen la ley, pero no entienden el significado. Por eso juzgan mal a otros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Estas palabras dejaron algo muy claro. Jesucristo estaba diciendo que Jehová no pone normas para complicar la vida del ser humano, sino más bien pone normas para ayudarnos. Así que Jesús nos deja algo en qué pensar hoy en día. ¿Cómo me perciben los demás? ¿Como alguien rígido, legalista, difícil de complacer? ¿O me ven como una persona amorosa, compasiva, que soy comprensivo con todos? Cuando somos amorosos y misericordiosos, reflejamos la manera de pensar y sentir de Jehová. Veamos el siguiente fragmento del episodio 4 de las buenas noticias según Jesús y veamos cuando los líderes religiosos vieron en la sinagoga a Jesús que éste lo curaba. Preste atención. Jesucristo así les demostró a estos hombres que estaba permitido hacer cosas buenas y ayudar a los demás en día sábado. ¿Cuál es la lección para nosotros? En vez de ser estrictos, críticos o legalistas, seamos bondadosos y razonables con todos. Esto siempre ayudará a nuestro prójimo. Al igual que Jesús, los cristianos del siglo I tenían que ser bondadosos, tenían que aprender la manera en cómo Jesucristo trataba a los demás. Nosotros también podemos esforzarnos día a día por ser bondadosos y razonables. ¿Qué es ser razonable? Bueno, ser razonable significa estar dispuestos a ceder, ser amables, ser corteses y considerados. No insistimos en aplicar nuestro criterio, sino también adoptamos el amor porque también deseamos que los demás se beneficien de ser amables y corteses por nosotros. Así que no hay ley que limite cuánto podemos desarrollar estas cualidades. En el siguiente video, fíjese en cómo se esfuerza un hermano por ser más flexible, razonable y bondadoso al imitar a Jehová y Jesús. Contestemos la tercera y última pregunta. ¿Por qué es Jesús el Señor del sábado? Imagínense por un momento ese futuro que Jesucristo, el Señor del sábado, tiene preparado para cada uno de nosotros. Cada vez que sanaba, cada vez que curaba a una persona, cada vez que le devolvía la vista a una persona ciega, estaba diciéndonos, así será la vida bajo mi reino, sin dolor, sin tristeza, en verdadera salud y felicidad. Qué hermoso saber que ese día de descanso está tan cerca, un día como nunca antes ha existido. Un tiempo en el que podremos despertar cada día sin miedos y con verdadera felicidad. Un tiempo en el que veremos a nuestros seres queridos regresar de la muerte y ahora poder tenerlos de nuevo con nosotros. Hermanos, esto no es un sueño lejano, esto es una promesa segura. El Señor del sábado, Jesucristo, nos lo ha prometido, al igual que Jehová. El Señor del sábado ya comenzó a demostrar lo que puede hacer, incluso en las peores condiciones, y muy pronto lo hará aquí en la tierra durante el reinado de 1000 años. Así que sigamos adelante, sigamos confiando, sigamos con firmeza en el servicio a Jehová, porque cada esfuerzo que hacemos nos acerca más a ese descanso tan anhelado.
un descanso que llenará nuestras vidas de felicidad por completo. Lo que está por venir es verdaderamente impresionante. ¿Cuál dirías que es tu personaje bíblico favorito? ¿Y por qué lo es? ¿Es porque pensó o dijo algo que te llamó la atención? ¿O es porque de alguna manera te sientes identificado con ese personaje? O tal vez actuó de una manera que te gustó mucho en una circunstancia muy especial. Pues sea como sea, es tu personaje favorito de la Biblia. Y seguramente lo consideras así porque lo consideras un ejemplo para ti. Pues la Biblia nos anima a seguir el ejemplo de los personajes que están ahí precisamente. ¿Y por qué es esto así? Bueno, porque Jehová quiere que nos vaya bien. De hecho, los que sirvieron a Jesús son un buen ejemplo para nosotros. Ellos fueron un buen ejemplo porque estuvieron dispuestos a encargarse de tareas, incluso que parecían ser de poca importancia, como servir alimento a muchas personas como pescados y panes. Por eso, en esta serie de discursos hablaremos de dos grupos de personas a las cuales podemos considerar un ejemplo para nosotros. Hablemos del primer grupo. Este lo encontramos en la Biblia. ¿Quieren leer conmigo, por favor, las palabras de Lucas, capítulo 6 y versículo 13? Lucas 6:13. Y ahí veremos el primer grupo de personas del que hablaremos en esta serie. 6:13. Allí dice: Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. La asamblea regional del año pasado fue muy interesante porque aprendimos de 6 de ellos, pero ahora toca el turno de los otros 6. ¿Quiénes son? Versículos 15 y 16. Lucas 6, 15 y 16. Vamos a hablar de Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el entusiasta, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que se volvió traidor. En el segundo grupo de personas de los que aprenderemos en esta serie de discursos, aprenderemos de algunas de las muchas mujeres que apoyaron a Jesús en su ministerio. ¿Qué les parece si vemos un pequeño video en el que aparecen los apóstoles de los que hablaremos en este discurso? ¿Qué podemos aprender de ellos y por qué decimos que son un ejemplo? Hablemos en primer lugar de Mateo. En Mateo 9:9, como vimos en el relato bíblico en la mañana y pudimos ver en video, Jesús va a donde Mateo trabaja y le dice: sé mi seguidor. Y Mateo en ese momento se levanta y sigue a Jesús. Bueno, el hecho de que Mateo aceptara enseguida la invitación de Jesús a seguirlo a tiempo completo, nos dice que él fue decidido. Y claro, muchos de nosotros estamos pensando en aumentar nuestro servicio a Jehová. Algunos otros también están pensando en tomar la decisión de bautizarse o ponerse la meta de bautizarse. ¿Qué hay de la decisión de Mateo? ¿Verdad que es un buen ejemplo para quienes queremos darle más a Jehová? Y otro detalle, ¿notó en dónde fue Jesús a pedirle a Mateo que fuera su seguidor? Mientras él trabajaba, él estaba viendo un asunto referente a los impuestos, estaba recolectándolos, ¿verdad? Y él vio también ahí en un ambiente en el que se desenvolvía sus compañeros, cómo la gente se iba de ese lugar cuando le cobraban sus impuestos. Y Mateo empezó a ver que lo que estaba haciendo ahí no era del todo bueno. De hecho, la reputación que tenía un recaudador de impuestos estaba por los suelos. Pero eso no dejó que Mateo aceptara las asignaciones que Jesús le diera. Cuando Jesús lo nombra, por así decirlo, apóstol, le da una asignación, él no se echó para atrás pensando en su pasado o pensando que no era digno para aceptar esa asignación. Por eso nosotros no tenemos que permitir que nuestro pasado nos haga sentir
que no merecemos que Jehová nos utilice. Qué buen ejemplo nos deja Mateo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de Tomás? Bueno, Tomás también demostró muy buenas cualidades. Tomás apoyó lealmente a Jesús, y eso lo sabemos porque en Juan 11:16 encontramos un relato en donde Jesús le dice a sus discípulos: vamos de nuevo a Judá. Juan 11:7 y 8. Vamos de nuevo a Judá. Pero los discípulos le dijeron: Rabí, es que hace poco fuimos a Judá y nos querían hacer cosas, nos querían apedrear, te querían apedrear a ti. ¿Piensas que está bien de nuevo ir ahí? Juan 11:16. Tomás dice: vamos nosotros también, muramos con él. Tomás estaba demostrándole su lealtad a Jesús. ¿Podemos nosotros también hacer lo mismo? Al animar a otros a servir también lealmente a Jehová. ¿Podemos nosotros también dar ánimo a otros incluso cuando nuestra vida corra peligro? Tomás era imperfecto igual que nosotros y él también dudó. Llegó un momento en su vida en donde había visto muchas cosas acerca de Jesús, estaba realmente convencido, pero aún así dudó. Cuando a Tomás le dicen que Jesús había vuelto a vivir, estaba resucitado, en Juan 14:5, él dice: no sabemos a dónde vas, Jesús. Y más adelante, en Juan 20, Tomás dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos, le dice Jesús. Porque si recordamos, Tomás había dicho: si no lo veo, no puedo creer que Jesús esté vivo. Y es normal, era imperfecto. Si nosotros dudamos, también es normal, pero cuando Tomás vio que Jesús realmente estaba vivo, corrigió inmediatamente su manera de pensar, fue humilde y reconoció su error. ¿Podemos nosotros también enfrentarnos a situaciones en donde tengamos que corregir de inmediato nuestra manera de pensar, si es que tenemos dudas? Superarlas con la ayuda de Jehová es lo mejor, así como lo hizo Tomás. En el siguiente video veremos cómo una estudiante de la Biblia recibe ayuda para superar sus dudas. ¿Qué podemos seguir aprendiendo de los apóstoles de Jesús? Por ejemplo, de Santiago, hijo de Alfeo, de Simón, el cananita, o al que también llamaban el entusiasta, y de Tadeo, que también es conocido como Judas, hijo de Santiago. Bueno, la realidad es que no son apóstoles de los que se hable mucho en los evangelios. Podría parecer que los reflectores no estaban sobre ellos. De hecho, se les tenía que nombrar así para no confundir a Santiago, hijo de Alfeo, con el otro Santiago. O a Simón, el cananita. Había que decirle así para no confundirlo con Simón Pedro. Y a Tadeo, para no confundirlo con Judas Iscariote. Aunque la Biblia no lo dice, pudieron haber llegado pensamientos o sentimientos negativos a ellos. Es decir, en algún momento sentir que no estaban haciendo lo necesario en su asignación. Nuevamente, no sabemos porque la Biblia no lo dice, pero ¿podrías ser tú alguien que entendiera muy bien esos sentimientos? Si ese fuera el caso, ¿podrías entender cómo se sentían emocionalmente? Si ese fuera el caso, ¿tú podrías entender por qué en ratos a veces los discípulos no era común que los vieran ahí? No lo sabemos, pero puede ser que tal vez tú los hubieses entendido a la perfección. Pero ¿sabes qué? Lo cierto es que Jehová consideró a cada uno de esos apóstoles importantes, y Jesús también. De hecho, ¿recuerdas que Jesús, cuando oró a Jehová por ayuda para elegir a sus apóstoles, no mencionó solamente a 6 o 7 o 8, mencionó a 12? Y es cierto, los 12 apóstoles se convertirían en parte fundamental de la congregación cristiana. Los 12
eran importantes. Y es interesante notar que en la ciudad santa de Jerusalén tiene por fundamentos 12 piedras, no 10, no 9, no 8, 12 piedras. Es cierto, la Biblia no hablaba mucho de estos apóstoles, pero lo que hacían era importante. De la misma manera, hoy en día todos los que servimos con lealtad a Jehová, pero pensamos que pasamos desapercibidos, podemos sentirnos felices y estar seguros de que Jehová y Jesús ven lo que hacemos y lo valoran. En el siguiente video, fíjense cómo un siervo ministerial demuestra tener bonitas cualidades, como las de Santiago, hijo de Alfeo, Simón el cananita y Tadeo. ¿Y qué podemos aprender de Judas Iscariote? Bueno, él dejó un ejemplo que no debemos imitar. Y tampoco queremos dar una atención y imitar cosas de él, ¿verdad? Más bien lo que queremos hacer es utilizar ese ejemplo, pero como advertencia. Al principio Judas era alguien respetado, incluso Jesús oró por él, lo nombró como uno de sus apóstoles, le sirvió con gusto. Jesús vio algo muy importante en él, vio algo en su interior que le llamó la atención. Pero aunque Judas estuvo al lado de Jesús y los otros apóstoles, lo cierto es que las compañías no definían su espiritualidad. Con el tiempo, a pesar de las numerosas advertencias que Jesús le dio, se dejó llevar por la codicia. Y en el caso nuestro, aunque nuestros amigos sean cristianos fieles o tengamos responsabilidades en nuestro servicio a Dios, siempre debemos proteger nuestra valiosa amistad con Jehová. Tu espiritualidad es personal. Y aunque muchos queramos hacer cosas por ti, la realidad es que es una relación entre tú y Jehová. Qué bueno fue aprender de los ejemplos de quienes sirvieron a Jesús, ¿verdad? Podemos aprender lecciones valiosas, no solo del buen ejemplo de los apóstoles fieles, sino también del mal ejemplo que nos da Judas Iscariote. Pero es bueno que analicemos esto, y seguramente después de esta asamblea regional puedas tener un nuevo personaje favorito de la Biblia o conocer más del que ya de por sí es tu personaje favorito. No solamente que sea un personaje favorito, podemos ponernos la meta de imitar el buen ejemplo que ese personaje aporta a ti, porque recuerda, es tu relación de Jehová contigo, contigo de Jehová, lo más importante. Podemos aprender lecciones valiosas. Ahora continuemos adelante con el programa y presentemos al hermano Raúl Cruz, quien presentará el siguiente discurso de esta serie. Imitemos a los que sirvieron a Jesús, muchas mujeres. Han sido la musa e inspiración de canciones, de hermosos poemas y de obras de arte. Un escritor dijo, han sido figura de fuerza, belleza y visión aguda. ¿De quién hablamos? Sí, de ellas, las mujeres. Mujeres cuya esencia ha dejado una huella imborrable en el corazón de la humanidad. Y en este discurso, hermanos y amigos, tendremos el privilegio de reflexionar sobre un grupo muy especial, las mujeres y queridas hermanas que acompañaron a Jesús en sus viajes. ¿Pero qué hicieron ellas? Bueno, estas mujeres usaron sus propios recursos para apoyar a Jesús y a sus apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo número 8, en el versículo 1 al 3. Ahí Lucas no dijo que las mujeres solo se dedicaran a cocinar, que lavaran la ropa o que remendaran esta o que lavaran los platos.
Bueno, tal vez hicieron alguna de esta actividad, pero no estaba hablando de eso Lucas. Todo parece indicar que estas mujeres ayudaban con su dinero y sus posesiones. Incluso nuestro Señor Jesucristo curó a varias de ellas y expulsó demonios que las poseían. Ellas reconocieron, sin dudarlo, que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo las ayudarían a satisfacer sus necesidades espirituales. Pero la Biblia habla de lo que hicieron estas mujeres, pero vamos a conocerlas mejor en el siguiente video. ¿Qué aprendemos de estas mujeres fieles? La Biblia menciona a María Magdalena, a Juana, Susana, Salomé, María la Madre de Santiago y muchas más. Pero es muy interesante que la Biblia no da muchos detalles de ellas, pero ellas nos dejan un gran ejemplo en 3 campos. Fueron agradecidas, generosas y valientes. Pero hablemos de ellas. Iniciemos hablando de María Magdalena, María la Madre de Santiago y de Salomé. ¿Cómo era la vida de María Magdalena? Mire, piensa en esto. María Magdalena estaba poseída por 7 demonios. Sí, 7. Esto era algo muy triste, muy lamentable. Pero nuestro Señor Jesucristo la liberó de esos demonios. ¿Se imagina lo agradecida que debió estar María Magdalena después de que Jesús la liberara de esos 7 demonios? Su gratitud la impulsó a convertirse en seguidora de Jesús y a apoyarlo en su ministerio. La misma gratitud la impulsó también a estar junto a Jesús en los momentos más terribles y más oscuros de su vida humana. ¿Por qué lo decimos? Bueno, cuando Jesús estaba clavado en un madero, fue María Magdalena quien se quedó junto a él y junto a su madre y otros discípulos. ¿Y sabe quién estaba ahí también? María, la Madre de Santiago. Es más, María, la Madre de Santiago, y María Magdalena fueron de las mujeres que esparcieron especias en el cuerpo de Jesús cuando éste había fallecido. Y a la mañana siguiente, ellas y otras mujeres fueron temprano a la tumba para poder repetir ese proceso. ¿Y sabe quién iba ahí también? ¿Quién iba a la tumba corriendo? Salomé. ¡Qué mujeres tan ejemplares! ¿Qué aprendemos de ellas hasta aquí? Lección número 1. Debemos ser agradecidos. Sí, nuestra gratitud por haber conocido la verdad y por ver lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para salvarnos, debe impulsarnos a apoyar a nuestros hermanos. Por ejemplo, podemos ayudar a nuestros hermanos siendo hospitalarios o brindándoles ayuda práctica si es que ellos necesitan algo en sentido material. Así que pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que invité a mi casa a comer a un precursor de la congregación? ¿O cuándo fue la última vez que invité a comer al superintendente de circuito? O esta otra pregunta, ¿hay algún hermano con necesidad en la congregación para hacer el quehacer del hogar o necesita alguna ayuda material? Pero ¿qué más podríamos hacer a favor de nuestros hermanos y así demostrar agradecimiento a Jehová y Jesús? Bueno, vayamos a la Biblia y que ésta nos responda. Miren, todos juntos vayamos a leer del libro profético de Isaías. Isaías capítulo 35, en el versículo número 3. Y vamos a leerlo juntos. Isaías 35, 3. Dice así: fortalezcan las manos débiles y reafirmen las rodillas temblorosas. Aquí está lo que podemos hacer por los demás. Fortalezcamos a los débiles. Podemos animar y consolar a otros cuando ellos pasen por pruebas. Reafirmemos toda rodilla temblorosa, como dice el final del versículo. Sí, consolemos a los demás como lo hizo María Magdalena, María la Madre de Santiago y Susana, quienes apoyaron a Cristo en su ministerio durante su muerte e incluso después de esta. Sí, seamos agradecidos como ellas lo fueron. Podemos decir que la gratitud y el ayudar a los demás son como un puente que conecta el corazón con la verdadera felicidad. Ahora hablemos de Juana y Susana. Susana
Ella fue una de las muchas mujeres que apoyaron a nuestro Señor Jesucristo en sus necesidades y a los 12 apóstoles mientras efectuaban su ministerio en Galilea. ¿Y qué decir de Juana? ¿Quién fue ella? Juana era la esposa de Cusa, el encargado de la casa de Herodes. Es posible que Juana y Susana fueran mujeres con recursos y que demostraran ser muy generosas al usar esos recursos para apoyar a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles. Estas mujeres quizás compraban cosas necesarias para el grupo, que debían ser más o menos unas 20 personas, y también hacían algunas actividades a favor del grupo. ¿Qué aprendemos de ellas? ¿Cuál es la lección de este punto? Lección número 2. Que nuestro lado Juana o Susana sobresalga. Seamos generosos. La generosidad no se mide por lo que poseemos, sino por lo que estamos dispuestos a compartir. ¿En qué campos podemos ser generosos? Vayamos nuevamente a la Biblia. Leamos ahora todos juntos y que ésta nos diga en qué campos podemos ser generosos. Leamos del libro de los Salmos, capítulo 96, en el verso número 8. Salmos 96, 8. Leamos juntos. Dice: denle a Jehová la gloria que su nombre merece. Traigan un regalo y entren en sus patios. Vea aquí las expresiones denle a Jehová. Traigan un regalo. Este salmo nos anima a que seamos generosos para con Jehová, como si de un regalo se tratara. Démosle a Jehová nuestras donaciones, tal vez en dinero, o dándole a Jehová otra clase de moneda, nuestra energía y nuestras habilidades o nuestro tiempo. Sí, trabajemos duro y usemos estas cosas, nuestras habilidades, nuestra energía, nuestro tiempo, para darle gloria a Jehová. Trabajemos duro en actividades como la predicación o en instalaciones teocráticas, entre otras cosas. Estas mujeres de las que hemos estado hablando estuvieron dispuestas a hacer sacrificios y viajar con Jesús. Hacemos bien en imitarlas y ver qué más podríamos hacer por Jehová. Como Juana y Susana, seamos generosos. Pero ¿sabe algo? Mire, incluso si lo que podemos hacer es poquito, ¿cómo lo verá Jehová? Bueno, a Jehová le complace que le demos lo mejor. Porque también ser generoso no es cuánto damos, sino cómo lo damos, sea poquito o sea mucho. Ahora bien, ¿se ha preguntado cómo era el entorno social en donde vivían estas mujeres? ¿Cómo eran las circunstancias? Mire, en tiempos bíblicos a los judíos se les enseñaba a los varones que no debían relacionarse con las mujeres, que debían hacerlas a un lado. Pero qué diferente fue Jesús. Nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre dándoles un lugar digno, las hizo sentir cómodas, valoradas y queridas. Algunas de estas mujeres tal vez tenían familiares que no eran cristianos, tal vez esposos, hijos o padres, pero el miedo nunca las detuvo. O piensa en estas circunstancias. El día de la muerte de Jesús, algunos discípulos huyeron cuando iban a ejecutarlo, pero muchas de estas mujeres se quedaron con nuestro Señor Jesucristo con valor. ¿Qué lección nos deja esto? Lección número 3, valentía. Estas mujeres demostraron valentía y nosotros también debemos ser valientes. De hecho, queremos felicitarlos a todos ustedes, hermanos y hermanas, porque han demostrado ser valientes al servir a Jehová. Hoy en día necesitamos ser valientes y mantenernos firmes, incluso cuando familiares o amigos nos critican o se burlan de nosotros. Cuando enfrentemos oposición, siempre vamos a ser leales a nuestros hermanos y no los vamos a abandonar. Ahora bien, sabemos que la Biblia no menciona el nombre de todas las mujeres que apoyaron a Jesús, pero ellas sí les dieron gloria a Jehová, porque Jehová lo recuerda. Así que si un día sentimos que no somos importantes o que nadie se fija en nosotros, recordemos algo importante. Jehová sí se fija y valora todo lo que hacemos. Para ilustrarlo, pensemos en una pieza de rompecabezas. Por sí sola, una pequeña pieza parece pequeña, ¿no es cierto? E insignificante. Pero sin esa pieza, el rompecabezas no está completo. Así también, cada cosa que hacemos por Jehová, aunque parezca pequeña, es valiosa.
Cada gesto, por más sencillo que parezca, brilla y aporta y contribuye al propósito de Jehová. En el siguiente video veremos maneras prácticas en las que todos, hombres y mujeres, podemos imitar a estas fieles hermanas. ¿Qué nos queremos llevar de lo que hemos hablado? Imitemos a los que sirvieron a Jesús. Seamos agradecidos, generosos y valientes. Esto nos hará felices. Jesús y su Padre valoraron lo que hicieron tanto hombres como mujeres para servir a Jesús en el siglo I. Hoy en día demostramos que amamos a nuestro Señor Jesucristo y que lo apoyamos al colaborar de cerca con los ungidos. Y podemos estar seguros de que Jehová y Jesús también valoran muchísimo nuestros esfuerzos el día de hoy. Así que, en conclusión, las mujeres han inspirado canciones, poemas y obras de arte. Sin embargo, las mujeres que sirvieron a Jesús han ido más allá, han inspirado a miles de cristianos en el mundo. Sigamos permitiendo que el ejemplo de estas mujeres nos inspire y motive a dar lo mejor en nuestro servicio a Jehová cada día de nuestra vida.